como decía, hay además el mercadillo, el networking, pero las charlas quieren aportar, añadir valor, contribuir a que conozcamos un poquito más y, como bien decía uno de los intervinientes, el consejero, el agua, el líquido, elemento vital para la vida. Es un honor presentarles al representante técnico de la Oficina del Regante del Cabildo Insular de Tenerife. Nos va a hablar de regadío don Osvaldo Renz. Por favor, si es tan amable. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Parezco a Miguel Río. Yo soy Osvaldo, soy ingeniero agrónomo y soy director técnico de la Oficina del Regante de Tenerife. La Oficina del Regante, se creó hace aproximadamente 3 años y tiene un objetivo principal, que es ahorrar agua a la isla, ahorrando o optimizando el uso del agua digamos, en el sector que más agua consume en la isla, que es la agricultura. Empecemos por unos hechos, como titulares de periódicos. La agricultura es responsable de la mitad del consumo total de agua de la isla. La platanera consume más de la mitad del agua que demanda la agricultura, es decir, un 25% del total de la isla. Se estima que la pérdida de agua hacia capas profundas por mal manejo del riego en la platanera puede llegar a ser del 30%. La aritmética nos dice que se está tirando un montón de agua, recursos preciosos de la isla, a capas bajas donde la planta no las aprovecha. Las pérdidas en platanera implican entre un 10 y un 15% del agua insular. Es un volumen enorme de agua. El volumen perdido por mal manejo del riego es la mitad de los recursos hídricos que producen todas las desaladoras comarcales juntas. Esto parece un poco, ¿no? Antes de montar desaladoras y desalar agua, primero hay que tapar los agujeros, parece, ¿no? Parece que es lo lógico. El coste por la sobredotación de la platanera, es decir, regar más de lo que realmente se necesita, implica más de 5 millones de euros al año. Pues bien merece una inversión para reducir esto, ¿no? Y las pérdidas en platanera implican un gasto energético de 30 gigavatios hora y una emisión de 12.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. ¿Vale? Estos son los números. Son dramáticos. En ese sentido, desde hace más de 20 años, 25 años, la Administración ha invertido en grandes obras comarcales. Se ha mejorado la eficiencia en el transporte, se ha mejorado la regulación estacional, eso de que corriera el agua en invierno por los barrancos porque no cabían los depósitos municipales ya, o los depósitos privados, ya prácticamente no se ve. Dado el plan de balsa, más de 20 balsas insulares. Y luego la eficiencia de las redes de riego comarcales pues cada vez es mayor, del orden del 95%. Las grandes redes de riego que la Administración ha ido construyendo en las últimas dos décadas, ¿no? Actuar, digamos, desde un punto de vista comarcal es fácil, pues porque sí, porque son grandes obras que actúan sobre grandes superficies. Lo difícil es precisamente la eficiencia en el ámbito privado. Una vez entramos en lo que es la propiedad privada, ¿cómo se gestiona el agua ahí, no? Pues ahí, de la experiencia de la Oficina del Regante, podemos empezar a sacar unos números, ¿no? Que ya solo por distribuir el agua en la finca hemos constatado pérdidas de entre 60 y el 90%. Pero una vez el agua llega a la planta aprovecha pues entre un 50 y un 85% del agua que se le está aportando, ¿no? Si pudiéramos mejorar eso, le hacemos un gran favor a la isla. La cuestión es que es muy difícil porque, como digo, es meterse en casa ajena. Es la administración metiéndose en casa de un agricultor a decirle, oye, haz las cosas de otra manera y estos hábitos tradicionales tuyos, vamos a ver si los podemos corregir, mejorar, para que todos esos números salgan más redonditos, ¿no? Pues bueno, las estrategias que emplea la Oficina del Regante para lograr esto, pues digamos que tienen cuatro ramales. Primero es el asesoramiento. Hacemos evaluaciones de los sistemas de riego,
hacemos evaluaciones de cómo se maneja ese riego y hacemos un seguimiento individual. Divulgamos, tenemos claro que la formación es fundamental. Hacemos recomendaciones de riego semanales de cuántas son las necesidades y hacemos hojas divulgativas. Hacemos formación y transferencia tecnológica, cursos a agricultores y cursos a técnicos especializados en el riego eficiente. Y después, en cuanto a sostenibilidad y reutilización, fomentamos sobre todo lo que es la reutilización. No es concebible que una isla como la nuestra, donde tantos recursos hídricos han pasado previamente por el ser humano, ¿cómo no volverlos a emplear en la agricultura? No tiene por qué la agricultura llevarse un agua de primera mano cuando puede coger agua de segunda mano. Cuanto más fomentemos la reutilización, más eficientes seremos. Le daremos dos usos a algo. Las recomendaciones de riego que viene haciendo el Cabildo tienen ya cerca de 25 años. Es fundamental, el agricultor tiene que saber cuáles son las necesidades de riego. Si no partimos de esa base, jamás podremos saber si estamos por encima o por debajo del valor adecuado. En ese sentido, Agrocabildo en su día montó 52 estaciones meteorológicas y semanalmente se dice lo que tiene, cuáles son las necesidades hídricas de las plantas, en especial la platanera, que es lo que más consume en la isla, ¿no? ¿Sabemos las necesidades? ¿Somos eficientes en el uso de esas necesidades? Entonces, quería describir primero qué es eficiencia de riego. Trataba de buscar una imagen gráfica que me dijera qué era la eficiencia de riego, pero no encontré ninguna. Encontré una que me decía todo lo contrario, que es ser ineficiente en riego, ¿no? Pues un poquito matar moscas a cañonazos. Si nos vamos ya a términos, digamos, más matemáticos, la eficiencia es realmente esto. Es el cociente, es la relación que existe entre el agua que yo aplico respecto al agua que la planta realmente está aprovechando. Ojalá de 100 litros que yo le doy a la planta absorbiera esos 100 litros. Ya les digo yo que un valor que me encantaría que se pudiera llegar es el 90, 85, 90%. Desgraciadamente nos encontramos día a día valores del 50%, es decir, de 100 litros que yo estoy aportando, la mitad la planta no la está aprovechando normalmente porque lo estoy aportando a capas del suelo donde ya la planta no lo puede aprovechar, se le escapó del alcance de sus raíces, ¿no? Eso es la eficiencia de riego. ¿Cuáles son las principales causas de esa baja eficiencia que estamos observando en los cultivos en Canarias? Bueno, en Tenerife. Pues digamos que los hemos englobado en dos grupos. Primero, los problemas del propio sistema de riego en sí, ¿no? ¿Cómo está diseñado ese sistema de riego? Y ese es uno de los principales problemas, mal diseño. Baja uniformidad de distribución del agua en el terreno. Hay una máxima agronómica que dice que la planta que menos agua recibe tiene que recibir el agua que le toca. Por lo tanto, eso implica que habrá muchas plantas, si yo tengo un riego que no es uniforme, habrá muchas plantas que van a tener más agua que la que le corresponde, por el efecto de aquellas pobrecitas que reciben menos, pues beban la que tienen que beber. Pues esto en agronomía, como digo, es una máxima y yo tengo que las dotaciones ajustarlas a ese coeficiente de uniformidad. Ya verán cómo afecta esto a la dotación, ¿no? Obturaciones. Muchas veces creemos que el riego funciona, pero realmente por los goteros no sale el agua que sale. O todo lo contrario. Resulta que creemos que el agua está llegando a las plantas y se está yendo por coladeros que hay por toda la red interior de riego de una finca, ¿no? Hay otro problema, que muchas veces si un sistema de riego funciona, que partemos de la base de que para poder hacer ajustes en el manejo tiene que funcionar, si no funciona primero hay que arreglar el sistema de riego y luego entramos a valorar cómo hay que manejarlo, pero hay muchos problemas de manejo, que es cómo abre y cierra el agricultor esas llaves, cómo maneja el agricultor ese agua, ¿no? Entonces aquí nos podemos encontrar problemas de dos índoles, ¿no? Primero, problemas por sobredotación, es decir, realmente estás dando más agua que la planta realmente necesita. Esto es muy habitual, yo le he hecho por si acaso. No, olvidémonos del por si acaso. Hay unos números que elaboramos los técnicos y eso es lo que necesita y encima vamos con seguridad, ¿vale? Pues hay gente que a pesar de ese número dice, no, es que yo prefiero echarle más. La sobredotación
produce percolación profunda, pérdidas hacia abajo, encharcamientos, asfixias radiculares, problemas de hongo, sobrecostes económicos y medioambientales. Pero después hay otros problemas de manejo, que es que a pesar de estar dando la cantidad de agua que realmente le corresponde al cultivo, el cultivo no la está aprovechando adecuadamente. Normalmente suelen ser problemas en cuanto al ajuste del tiempo y la frecuencia de riego, ¿vale? Esto puede provocar estrés hídrico, puede provocar salinización en el suelo o puede provocar otra vez la dichosa percolación profunda, es decir, colocar el agua por debajo de donde las raíces puedan aprovecharla. ¿Vale? Para esto, la oficina de regante lo primero que tiene que hacer cuando llega a una finca es, a ver, ¿qué tenemos en manos? ¿No? Hacemos una valoración de lo que el agricultor, de las herramientas que el agricultor dispone para regar, ¿vale? Y es un informe muy elaborado, muy tedioso, pero es una información, como digo, clave, porque sin saber cómo está el sistema de riego del agricultor, es muy arriesgado ponerse a optimizar luego el consumo de agua. Se parte por caracterizar la finca, es decir, mirar los turnos de riego que tiene y luego la tipología de emisores que tiene en cada uno de esos sectores, valorando distancia entre goteros, caudales nominales, en fin. Es lo primero que debería saber un agricultor y el que valora la finca, pues por supuesto también, ¿no? Después hacemos un estudio del cabezal, comprobamos que la potencia de la bomba instalada esté en acorde con la potencia que realmente se requiere. Hoy en día, los precios de la energía que estamos viendo, cuando muchas veces llegamos a la finca y decimos, pero bueno, ¿quién le dijo que tenía que poner esta bomba? ¿No? Vemos bombas a lo mejor de 15 kilovatios, cuando a lo mejor con una bombita de 2, 3, el hombre iba que se moría. Es aquello de burro grande, ande o no ande. Lo encontramos en la agricultura muy habitualmente. La mayoría de las fincas a las que vamos le decimos, cambie la bomba y ponga una más pequeña porque es que la va a pagar, en 3 meses la tiene pagada. Mal diseño, evidentemente. La capacidad de filtrado, ver que el caudal máximo es el que soportan y sobre todo que la malla de filtrado nos proteja lo que hay debajo, que es el gotero. Muchas veces se ponen mallas que tienen una luz de paso mayor que lo que el gotero va a permitir pasar. Consecuencia directa, gotero se tupe, sistema de riego se fue al garete. ¿Vale? Es una comprobación súper importante. Y después hacemos una verificación de cómo se dosifica el abono. Normalmente el abono en una agricultura, digamos, eficiente, el abono va en el riego. La cuestión es saber si ese abono está bien distribuido, ¿no? Que un turno grande se lleva el mismo abono que un turno pequeño. Y si esa abonadora es capaz de regular la inyección de abono en función del caudal que está circulando, ¿no? La evaluación de la uniformidad es la más tediosa, ¿no? Esto refleja el típico problema de falta de uniformidad de riego. ¿Por qué es importante esto? Bueno, realmente se muestrean 16 plantas, es poner realmente unos pedazos de canales debajo de las plantas y saber cuánta agua está realmente recibiendo una planta. Pues se compara el agua que reciben 16 plantas. ¿Vale? Y esto puede dar unos valores muy disparatados o muy en acorde. Uniformidad del 100% es que todas las plantas reciben lo mismo. Mayor del 95%, excelente, ya menor del 70%, pobre. ¿De qué manera influye este? Pues miren, la dotación ajustada es aquella que el agricultor tiene que considerar, porque es que si el agrocabildo, por ejemplo, le dice, mire, su finca, las plantas necesitan 100 litros por planta esta semana. Claro, si tú das por hecho de que hay plantas que no van a recibir esa agua, yo tengo que dividir esa recomendación por la uniformidad de distribución. Si, por ejemplo, es del 80%, ya no tengo que darle 100 litros, tengo que darle 125. ¿Vale? Eficiencia del agua al garete. Pero es que si la uniformidad es del 65% y es muy habitual, en vez de dar 100 litros doy 154. ¿Ya? Los gastos se disparan, el consumo de agua se disparan. Esto es un caso, una finca real, en la que analizamos 3 sectores y bueno, veíamos que en uno de ellos, fíjense, llegó hasta el 58% de uniformidad de distribución. Eso significa que de 100 litros que tenía que darle, pues va a tener que dar 172 litros si quieren que la planta que menos beba, beba la que le corresponde. Es dramático, es dramático. Y les garantizo que estas uniformidades de riego las estamos viendo de forma constante. Hemos evaluado cerca de 800 hectáreas ya en Tenerife y hay serios problemas con la uniformidad de riego. Evaluamos presiones. ¿Cómo voy de tiempo? Más o menos. Voy a acelerar un poco.
evaluamos presiones, comprobamos también que los goteros emiten el caudal que deberían emitir. Muchas veces vemos problemas de obturaciones, es decir, el agricultor no cuida su sistema de riego como debiera. Obturaciones que a veces llegan a ser hasta de un 40%, es decir, muchas plantas van a pasarlo muy mal, ¿no? Hacemos otra valoración, que es decir, bueno, y esto es una cosa que siempre le decimos a los agricultores, un contador no es simplemente un dispositivo para contabilizar el agua que se gasta en el mejor de los casos. Podremos hacer muchas comprobaciones para valorar cómo de bien funciona nuestro riego. Si podemos aislar los sectores y podemos comparar el agua que yo estoy realmente gastando con la que hipotéticamente debería gastar para esa superficie en concreto, pues yo puedo saber si tengo fugas en un sector determinado o si tengo obturaciones. Normalmente esto es un contraste que los agricultores no hacen. Les enseñamos a hacer ese contraste de forma periódica. Fíjense, en esta finca en concreto, en este sector teníamos un 25% más de caudal del esperado en ese sector. Fugas por todos lados. O hacíamos estas valoraciones o el agricultor no se enteraba. Por lo contrario, en este sector en concreto, veíamos que el caudal esperado estaba muy por debajo del real. Al contrario, recibían menos agua las plantas de lo que realmente esperábamos que fuera a recibir. Esto es un indicio infalible de que los goteros están obturados y tienes que actuar ahí, ¿no? Además de esto, como todas las semanas pasa un satélite sobre Canarias, hemos indagado y bueno, pues hay unos índices que si somos capaces de coger determinadas longitudes de onda y las plasmamos sobre las fincas, podemos ya de alguna manera averiguar qué zonas están comprometidas. Esto viene muy bien precisamente para, de alguna manera, contrastar aquellos datos que puntualmente analizamos mediante nuestras pruebas de campo, darle extrapolabilidad al resto de la finca, ¿no? Y después nos queda, digamos, la segunda parte. Una vez evaluado el sistema de riego en sí, nos falta evaluar al agricultor. Digo, ¿cómo lo estás haciendo, ¿no? Entonces, lo que es importante saber es esto, ¿no? Aquí viendo estas diapositivas sabemos claramente qué agricultor se ha pasado en tiempo de riego. El tiempo de riego es una cosa clave a tener en cuenta y es, digamos, debe ser constante. Es decir, el suelo es el que es y el sistema de riego es el que es y yo lo relleno con una cantidad fija de agua, ¿vale? Un tiempo de riego fijo. Las variabilidades climáticas, el cambio de necesidades hídricas de los cultivos debe atenderse variando la frecuencia con la que yo aplico un tiempo fijo. ¿Y cuál debe ser ese tiempo fijo? Pues es aquel que me lleve el agua a la profundidad correcta. En este caso no es ni el A, ni es el B, sino es el caso C, donde yo mojo el grueso de raíces y no más allá, ni menos tampoco. ¿Vale? Para saber esto, hemos rescatado lo he traído aquí, hemos rescatado de los armarios de los agrónomos antiguos un elemento que se inventó en el año 36, es un tensiómetro. Un tensiómetro es un tubo que se rellena de agua, es hermético y tiene en la punta una cápsula porosa, húmeda, ¿vale? Si yo pongo en contacto esta cápsula con el suelo, si el suelo está seco, este tubo que se llena de agua, normalmente lo ponemos lleno de agua, este tubo le va a dar agua al suelo, ¿vale? Y entonces al vaciarse se me genera aquí dentro de este tubo un vacío. Si por el contrario el suelo está saturado en agua, mojado, el flujo de agua va a ser al contrario, va a ir el agua del suelo a esta cápsula porosa y el agua se me mete dentro del tubo y por lo tanto el vacío me desaparece, ¿vale? Pues si yo soy capaz de hacer esto y pincharlo en dos alturas, ya sé cómo está el contenido de agua en el suelo o la tendencia del agua en el suelo a dos profundidades. Y puedo saber, si pongo uno muy profundo, puedo saber si después de cada riego las tensiones me caen, significa que hoy el agua ha llegado allá abajo y el tiempo de riego posiblemente no sea el óptimo, ¿vale? Pues lo que hemos hecho en la oficina del regante, hemos sustituido este vacuómetro por un vacuómetro digital y hemos puesto un data logger. Y al mismo tiempo hemos enlazado un contador para ver el agua que está alimentando a las plantas que hay contador abajo. Y entonces hacemos valoraciones pues de este tipo. Hacemos instalaciones de este tipo, ya acabo. Hacemos instalaciones de este tipo y podemos monitorizar
qué era lo que decía Agrocabildo, que es la línea roja en cuanto a litros por planta y semana, y qué es lo que ha hecho el agricultor. En este caso vemos un agricultor que iba corto, le advertimos, hizo una variación, se puso al nivel de Agrocabildo, pero resulta que luego Agrocabildo, porque entraba el invierno, empezó a decir, oye, menos agua, y el agricultor se quedó con la dotación de verano y bueno, pues mal, ¿no? Podemos monitorizar este tipo de cosas, pero podemos monitorizar, como decía, más cosas, es cómo fluctúa el agua en el suelo después de cada riego. Y podemos establecer, oye, mira, hay unos umbrales que llegas, que no llegas, enseñamos al agricultor a regar. Podemos ver incluso un riego en concreto, podemos ver cuál fue la duración del riego. Y entonces ya una vez tenemos al señor radiografiado, podemos empezar a corregirle, ¿no? Podemos hacer estrategias de corrección. Normalmente lo que aplicamos son no técnicas como esta, sino nos hemos dado cuenta que la mejor manera es enseñarle, convencerle, abrir chats comunicativos con ellos, transferir tecnología, mostrarle nuestros informes, explicárselos detalladamente para que ellos entiendan. Como digo, abrimos un chat donde transferimos esas gráficas que estamos viendo en el suelo y que las decisiones las vaya tomando el agricultor, no porque se lo digamos nosotros, sino porque acaba convenciéndose de que las cosas las está haciendo mejor, ¿no? Pues esa es la estrategia de la oficina regante, además de otras como esta que, bueno, nos hemos puesto la bata de científicos y nos ponemos a ensayar cuál es el efecto de recortes de agua en platanera y cómo influye eso en la producción. Datos muy interesantes que ya tenemos el segundo año de datos. En breve sacaremos un paper y publicaremos hasta dónde podríamos empezar a recortar el agua sin daños significativos a la producción. Pues con esto me despido de ustedes, dándoles muchas gracias por su atención e invitándoles a que nos contacten si quisieran asesoramiento que el Cabildo presta como un servicio al ciudadano, como tantos otros. Muchas gracias. Osvaldo Renz, responsable de la oficina del regante del Cabildo.